Dios les bendiga, hermanos, firmando para Facebook las predicaciones diarias de cada día. Saludes a todos los que se benefician con las prédicas. Dios los bendiga a todos. Hoy traemos un tema muy bonito de hoy en día, ¿verdad? Un tema muy especial que va a llenar nuestra alma, nuestro espíritu de la gracia de Dios. En el transcurso del camino al cielo es bien importante que meditemos siempre en la palabra de Dios, de su comprensión, de todos los temas que ahí se dice. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, ¿verdad? Se llama ¿iría Jesús al infierno después de su muerte? ¿Es este un tema escatológico de teologías inventado nada más? ¿O fue la pura realidad que sucedió después de que Jesús murió en la cruz? Este tema lo vamos a analizar muy bonito y aquí vamos a dar la respuesta. Amén. Gracias al Señor por el nuevo día que nos ha dado. Gracias al Señor por la salud. Gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas. Vemos que hoy en día las especulaciones de este tema es muy variado. Muchos están predicando estas cosas sin saber que al final de ellas hay una gran confusión. No aclara a las personas el verdadero significado de lo que se está predicando, porque no tiene base alguna a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Vamos a analizar una de las reglas más importantes de entender las Escrituras. Para entender la Escritura necesitamos seguir muchas reglas. No es así nomás al molote. No, señor. Ya están las reglas. Si el primero y el segundo pacto hubieran sido, digamos, hubieran tenido la misma calidad de entendimiento y las mismas promesas, ¿qué necesidad tuvo de que Jesús mandó a Pablo? ¿Verdad? Viene Jesús, manda a Pablo como un gran maestro, un gran entendedor, para que haga de estos dos pactos una diferencia. Y que cada uno lo ponga en su lugar. Vemos que todo lo que Jesús hizo, lo hizo en orden. No hizo nada en desorden. Una de las grandes reglas es tratar de dividir la Biblia en los dos pactos. Otra regla que es bien importante, que yo les dije a ustedes, es entender que el infierno y el cielo no se han inaugurado. Nadie está allá ahorita. Es la regla de la Biblia, así lo quiso Dios. Dice la palabra que cuando Cristo venga en las nubes después de la séptima trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Así está escrito. De ahí sigue diciendo que en ese gran momento que va a pasar, cuando la trompeta suene, va a haber una gran fuerza de fenómenos que nunca se ha visto. Los mares van a entregar los muertos, el fuego va a entregar los muertos, la tierra va a entregar los muertos, Señor. Ahorita nadie ha resucitado, solo Cristo, que es el unigénito de la muerte, las primicias, ningún otro más. Esa es una clave bien importante para entender esta falsa doctrina que se está inventando de que Jesús fue al infierno. Jesús nunca fue al infierno, Él tuvo una muerte natural de 3 días. 3 días fueron los que iban a morir. Mira, una muerte natural. Pero lo que pasa, que de todas las enseñanzas de la Biblia, Satanás se ha preocupado por llenarla de misterio. Y así de esta manera apartarla de Dios y no dejar que la palabra de Dios tenga una sola verdad. Un solo propósito. No, Señor. Este es el trabajo de Satanás. Por lo tanto, nosotros debemos presentar la palabra como es. No hay que llenarla de misterio, así como está en la Biblia, de fácil de entender. No, dicen uno, es que como Jesús cuando estaba muriendo allá con el ladrón en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, el Señor se lo mencionó. La promesa ahí estaba y lo iba a cumplir, pero en su debido momento. El mismo Dios, cuando Adán pecó con Eva, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. La pregunta es, ¿murió Adán en ese momentito? No, ¿verdad? Siguió vivo. Pero las consecuencias de la muerte se fueron desarrollando en su cuerpo. Iban envejeciendo. Empezó la maldad, empezaron los dolores de cabeza,
empezaron los traumas, murió el alma, murió el espíritu. Se empezaron a desencadenar un montonón de problemas mentales, espirituales y enfermedades físicas. Vino Caín y mató a Abel y se quedaron pensando, miren, ya hiede, no respira, no se levanta. Esa era la muerte, murieron. Alguien los iba a matar, ahí iban a caer muertos, ya salieron de las posibilidades divinas de la eternidad. Ellos ya no gozaban de aquel privilegio de mantener la comunión con Dios, la sanidad corporal y que no se envejecían. Pero ellos de que iban a morir tarde o temprano. La misma ley se le aplica a este ladrón de la cruz. Jesús le dijo, vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Fue una promesa que se iba a cumplir. Porque en ese momento solo iba a resucitar Cristo, nadie más. Ese ladrón iba a quedar ahí muerto, esperando la promesa de Cristo, que hoy significa que tarde o temprano se va a llegar a cumplir esa promesa. Señores, ahorita no hay nadie en el infierno, ya les dije que no está inaugurado. Además no va a ser aquí en la tierra el infierno. Existe sí, pero la Biblia no lo dice que va a ser debajo de la tierra. Se habla del Hades en el Antiguo Testamento. Pero el ser humano ha ido llenando a través del tiempo de historias ficticias, de fábulas, de mitologías. Así ha ido llenando el pensamiento de aquellos que quieren guiarse por medio de estas enseñanzas, están todas equivocadas. Ya recuerda que en los tiempos de Pablo estaba el tiempo de los filósofos que se creía en todas estas cosas, que abajo en el Hades estaban grandes castigos para todos aquellos que se portaban mal, cosas que habían inventado los filósofos. Y estas enseñanzas se metieron, mire el diablo cómo va tratando de meter todas estas enseñanzas en las realidades del evangelio para irle quitando poder, ética, para irlo despojando de las bendiciones espirituales que ahí está. Ese es el trabajo del diablo, es mentiroso al principio. Dice su palabra que se disfraza como ángel de luz para poder engañar por medio de la Biblia. Por causa de Satanás se escribió la Biblia. Él se la sabe de memoria, pero para confundirnos, para edificar. Él siempre está poniendo la mirada en los hombres, no en Dios. Siempre lo está haciendo. Y le dijo al Señor, mira, vos siempre estás poniendo la mirada en el hombre y no la pones en Dios. Allá llegó a confundirlo con la Biblia. Salmo 91, escrito está, tírate de aquí, le dijo el diablo. Porque por motivo y por causa de él se hizo la Biblia, señores. Entonces, vamos a tratar de leer unos versículos de la Biblia para corroborar cómo es que se equivocan aquí muchos teólogos y muchas personas. Y que está claro, señores. Nos vamos a leer Efesios 4:8. Dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, de los cielos, para llenarlo de todo. Amén, mire, qué bonito. Sigue, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Señores, aquí vamos a dejarlo. Subió también, se puede parafrasear el versículo, subió a la cruz. Está citando un Salmo 68, que dice antes y Salmo 68, hay que ir a leerlo. Más que todo habla de las bendiciones del Señor que nos da en nuestra vida cuando creemos en Él. Cuando Cristo dice que bajó a las partes más bajas de la tierra, en otras palabras dice que se humilló como sumo, que se hizo hombre, que tomó el cuerpo de hombre para venir a experimentar el sufrimiento, para venir en forma de hombre, para rescatar en sí, en ese cuerpo, a los que estaban bajo la ley. Eso quiere decir que bajó a las partes más bajas de la tierra. Muchas partes de la Biblia lo expresa eso. No significa que fue allá abajo al infierno, a la tierra, como idealizan. No, Señor. Porque aquí estaba lleno de maldad y de pecado. Y además el Evangelio, hay una regla que solo es para los que están vivos. Usted ya muerto, ya no tiene nada que hacer.
El Señor a toda la humanidad, desde que empezó de Eva para acá, le ha dado el privilegio de ser salvo, de convertirse, de buscarlo a Él, mientras está vivo. Ya muerto, ya no tiene esperanzas. Allá vemos desde el tiempo de la salvación que se ha preocupado Dios todo este tiempo. Allá puso a Noé con la barca para que salvara a la gente que quería salvarse y nadie quiso. Dios le dio el tiempo suficiente. 900 años de vida. 800. 700 años. Y la gente no quería. Y Dios le puede dar 5000 años y la gente sigue en la misma aburrencia de siempre. Amén. Sigamos. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que primeramente, antes de que Cristo descendiera al cielo, bajó aquí donde había pecado, aquí a la tierra. Hay un salmo bien claro que dice: no dejarás que tu siervo vea corrupción, ni que su cuerpo sea detenido en el Hades. ¿Cómo iba a dejar que Dios, que Jesús fuera al infierno, que lograra existir? No, Señor, sé que está escrito que no vivir ahí. Jesús ya estaba santificado, aun cuando vino aquí a la tierra. Lo quisieron tocar y Él dijo: no me toquen, que todavía no he subido a mi Padre y no he glorificado de una vez por toda mi cuerpo. Jesús ya traía ese cuerpo espiritual después que resucitó. Estaba en la tierra, tenía un cuerpo, digamos, en Dios, pero con las deficiencias de la carne en nosotros mismos. Él también sentía ganas de pecar. Él también andaba con debilidades humanas en su cuerpo. Pero Él desistió de todo el mal. Sí, Señor. Él fue pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Satanás vino ahí sabiendo que la figura principal que tenía que derrotar era el número 1 en toda la historia de la humanidad. Era el hombre más grande con el que Satanás tenía que pelear para derrotarlo. Y que el poder de la muerte siguiera bajo sus manos. Y que el poder del pecado se siguiera infiltrando en nuestra vida. Tenía un gran compromiso Satanás de derrotarlo. A cada segundo venía a tratar de machacarlo. Porque sabía que era humano. Sabía que podía caer. Y Jesús nunca cayó. Jesús tuvo la responsabilidad desde el primer momento de su vida hasta terminar y decir: para esto he nacido. ¿Para qué nació? Para llevar la responsabilidad de salvación de todo ser humano, para rescatar la especie humana que había sido perdida en el principio con Adán y Eva. El diablo pensó que al engañar a Jesús otra vez iba a hacerlos caer allá como iba a engañar a aquellos tontitos allá en el Edén, que allá fueron a comer de la manzanita y a heredarnos después el pecado, como el que tiene sida y nos hereda la enfermedad. Así nos heredaron el pecado ellos a nosotros. El diablo dijo: me voy a echar a este también. Pero no contó que era el Hijo de Dios. Él no contó que Jesús entendía la Biblia. Él no contó que Jesús estaba centrado por amor lo que iba a hacer. Fue sorpresa que se llevó Satanás, señores. Y Jesús nunca cayó. Vamos a seguir en el versículo. Vamos a leer Pedro, la carta de Pedro 3:18, para que iluminemos un poquito más el tema. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Señor, aquí no está hablando que ya empieza la gente a querer meter de que Jesús va para el infierno. No, Señor. Fue muerto en la carne conforme al pecado y a las concupiscencias del mundo. Como nosotros, que cuando vinimos a Cristo nos morimos al pecado. Buscamos esa patria celestial. Ya vive Cristo en nosotros y ya no vivimos nosotros por nosotros mismos. Ya nos cuesta hacer una cosa mala. Y el Espíritu Santo nos detiene. Somos vivificados en el Espíritu Santo, Señor. Muertos en vuestros delitos y pecados, dijo Pablo. El mismo Dios dijo: te mando a los gentiles para que los traigas del poder de Satanás al poder de Dios vivo. De la luz admirable a la luz eterna.
después de las tinieblas de Satanás. Señor, todos nosotros, antes que viniéramos a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados. No queríamos entender nada de las cosas de Dios, pero por medio del Espíritu Santo fuimos vivificados. Ese era el objetivo de la muerte de Cristo, que Él dijo, vayan, después de mi muerte viene el Espíritu Santo, porque antes no existía. Venía ahí por los profetas de vez en cuando. Pero de una manera general, con Cristo se derramó después de la cruz y fuimos bautizados. Y eso es lo que tratan de decir estos versículos, que la muerte de Cristo trajo al Espíritu Santo y trajo un nuevo bautismo de poder. Eso quiere decir Pedro en esta carta. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios a través del Espíritu Santo y a través de su muerte, siendo a la verdad muerto en la carne y vivificado en el Espíritu, porque todavía tenía ese cuerpo mortal y humano cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Jesús glorificó su cuerpo cuando llegó a la cruz y murió y fue resucitado. Ahí estaban ángeles. Jesús, Señor, murió en esos 3 días. Una muerte normal como cualquier otro. Y así como Él resucitó a aquellos en su momento que andaba predicando en Israel, también de esa manera lo vino a resucitar Dios. Ahí estaban 2 ángeles cuidándolo en la tumba. ¿Por qué de llenar de misterio las cosas? ¿Por qué quiere usted vivir confundido? Mire las cosas sencillas. Un montón de profetas, un montón de pastores y un montón de cosas llamados, según ellos, de que sus enseñanzas son del Espíritu de Dios, son falsos, son espíritus del diablo. El Espíritu de Dios no complica las cosas, las enseña como está en la Biblia. Quítese de la cabeza eso. Cristo murió 3 días, no fue ni abajo de la tierra, ni fue a ningún otro lugar. Están dando la historia de Jonás. Sí, Jonás dijo que 3 días iba a estar el Dios debajo de la tierra, pero no que iba a ir al infierno, porque en el tiempo de Jonás ni se entendía este plan de salvación. Y además lo que Cristo dijo eran parábolas para iluminar algunas verdades, no que eran ciertas estas parábolas, no, Señor, eran historias. Así como usted agarra cualquier historia para iluminarle lo que le está preguntando a su hijo, para inventarle un cuento porque el niño está muy pequeño y no le cabe eso en el cerebro, demasiado conocimiento para que él crezca. Así hacía el Señor cuando la gente no entendía el Evangelio y empezaba a narrarles historietas a través de parábolas. Pues no es que esas parábolas usted las va a vivificar. Y además le dije que Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al Antiguo Testamento. Pertenecen, porque Jesús no ha muerto, solo un material de Jesús. Pero espiritualmente muchas cosas de ahí se iban a encarnar en el Nuevo Testamento. Y muchas tradiciones y muchas costumbres ahí pertenecían al Antiguo Testamento. Es una gran ley para que usted entienda. Entonces, a eso estamos hablando. Sigamos. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué quiere decir esto? Espíritus encarcelados somos nosotros. Estamos encarcelados bajo el poder del diablo antes de venir a Cristo. Todo ser humano que nace en el mundo por naturaleza es hijo del diablo. Cristo a mitad de camino nos saca de ese mundo por medio de su palabra y nos convierte al Evangelio y nos trae a la potestad del Dios vivo, a ser otra vez espiritualmente hijos de la fe, hijos del Dios Altísimo. Antes de eso estamos en poder de Satanás. Mismo Juan dijo, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Y el mismo Dios le dijo a Pablo para que me entregase a aquellos del poder del diablo al poder de Dios vivo. Hay que ser inteligente en entenderlo. El mismo Espíritu del Espíritu Santo que estaba en Cristo estuvo en el corazón de Noé hablando, y eso quiere decir que el mismo Espíritu que predicó aquí por medio de Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos inspira a entender la verdad y a entender lo de los cielos, es el mismo Espíritu Santo que ha estado desde el principio de la humanidad y se movía sobre las aguas, dice. Ahí ya estaba. El Espíritu Santo también ha ido trabajando a través de la historia, pero de una manera general ya en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo estaba, y eso quiere decir nuestro Señor. Ellos quieren decir eso. Sigamos.
mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueran salvadas por agua. No le viene al pensamiento de que si Jesús hubiera ido a predicar por si el infierno existiera, ¿qué necesidad tuvo de hacer un arca? ¿Qué necesidad? Si le tocaba ir a salvar, mire qué montón de ridiculeces se está hablando, de que Jesús tuvo que ir al infierno para ser quemado por el fuego, porque así se quemaba un sacrificio ahí en el templo, un solo rollo que mete el Señor, unos disparates. Hay que ser sano en la palabra. Dice la Biblia que Dios vendrá por una iglesia sin mancha. ¿Qué es la mancha? Es un montón de errores que se están predicando en cada doctrina. Esas montones de filosofías que nosotros las toleramos y las consentimos. Yo hablé con un pastor de la Filadelfia y quería que yo estuviera ahí trabajando con ellos enseñando. Y yo le dije, Señor, le dije, con ustedes primero, mire, yo creo de esta manera, la Biblia ordenadamente en todo. Y le empecé a explicar muchas cosas. Todas estas doctrinas están en sus congregaciones. Y él fue claro en decirme, el ministro, sí Señor, es cierto, hermano Carlos. Usted un día va a hacer la revolución del evangelio. Yo no puedo irme a sus verdades, me dijo, porque tenemos 150 congregaciones y tenemos estatutos y argumentos que seguir. Se me vino a la mente lo que dijo Jesús, aman más la gloria de este mundo que las cosas de Dios. Este templo tenemos, dijeron aquellos, 40 y tantos años fue construido, porque la gloria de ellos era el templo de Jerusalén, la economía que ahí se daba por los millones de sacrificios que se hacían diario. La gloria de Dios nos va a salvar en aquel día. La gloria de Dios y la verdad con que nos hemos ungido y hemos presentado su palabra. Esa es la que va a hacer efecto en resurrección en nosotros. Y según cuánta posibilidad le hayamos dado al Espíritu Santo de venir. No tolere herejías. Que Dios viene por una iglesia sin mancha. No es un templo, iglesia es usted. No consienta, váyase al 100% la verdad. No esté enseñando herejías. Cuando uno empieza el evangelio está bien, porque yo cuando empezaba el evangelio, digo yo, todo creía. Pero a medida que iba madurando en el evangelio, iba leyendo su palabra y me iba dando cuenta de las grandes equivocaciones que estaban ahí, yo empecé ¿a qué? A hacer reflexión. No, dijo, esto no me está llevando a nada. Y Dios me dio potestad de ser lo que soy porque yo he tenido temor de Él. Me ha encantado la verdad y me ha venido por medio de sueños a decirme, estudia tal parte, así es esto, así es. Y yo le he obedecido. Yo no hay dos radicales que se ponen, que es yo lo que creo y nadie me hace para cambiar de ahí. No, Señor. El que le gusta la verdad es una persona dócil y flexible. Si alguien está diciendo la verdad por allá y yo ando medio así, Señor, yo oigo a aquel siervo, pues, tiene razón este hermano, me voy a poner a la disposición de sus pensamientos. Amén, hermanos, sigamos. Vaya un versículo clave aquí, miren más a la par de, está en el 3, vamos que no fue con el Cristo encarcelado, los que en otro, vamos a seguir en el 20, 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. El bautismo es cuando Noé estaba en el arca y cayó el diluvio, fueron bautizados. Cuando Israel pasó, se dividió el mar, fue un bautismo que ellos tuvieron. Eso quiere hablar mucho aquí también. El bautismo que corresponde a esto. De las personas que estuvieron en el arca y que cayó el diluvio, era un bautismo. Ahí lo está diciendo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitándolos de las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mire que la resurrección de Jesucristo y el derramamiento de la sangre fue otro bautismo espiritual. Y nosotros lo llevamos a cabo por medio de las aguas. Hay muchas iglesias que están diciendo que el bautismo no sirve de nada. Señor, tenga cuidado. El bautismo es la representación de la sangre de Cristo y tiene un gran significado profético y en todo. Hay muchas personas que lo están negando, los fornicarios. Pero ya esto ya es otro tema que yo lo di la vez pasada. Me quiero meter a eso, ¿verdad? Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.
Vamos a pasarnos a un versículo clave. Primera de Pedro 4:6. Aquí está contestado todo. Si usted no quiere ver que estas son suficientes evidencias para que usted no salga del error o lo siga predicando, allá usted es el que va a dar cuenta, señor, caballero, predicador del evangelio, pastor. 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, no a los muertos, señor, ya un muerto ya no sabe nada. Está hablando a los muertos en carnes, espiritualmente, muertos en vuestros delitos y pecados, dijo Pablo. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Entendió, verdad? No muertos, que muerto está, el evangelio es para los vivos. Para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Fíjese que la carne nos juzga a nosotros mismos. Cuando usted hace algo malo, no haya que hacer. Cuando usted se portó mal, no puede dormir. Cuando usted robó, ahí anda pensando que lo van a ir a buscar la policía. Cuando usted mató, ahí anda pensando que lo anda siguiendo ese espíritu de muerte que se echó encima. La carne nos confronta, es un espejo ante nosotros que nos grita la conciencia de que busquemos a Dios. Nuestra alma nos grita de que ya está harto de nosotros mismos. Nuestra carne por medio de nuestro corazón nos grita, busquen a Dios, ya no aguanta ese vacío que ando dentro. Ese es el significado de estos versículos. Para que sean juzgados en la carne según los hombres. La gente también nos juzga por medio del cuerpo de nosotros. Pero que vivan en el Espíritu según Dios. Ese es el Evangelio, que ya cuando viene el Espíritu nos da la vida. El Espíritu Santo vive en nosotros. Sois templo y morada del Espíritu Santo, dice. No contristéis al Espíritu Santo. Y sigue diciendo muchas cosas bonitas. Mas el fin de todas las cosas se acerca, pues es sobrio y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor por la palabra. Hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí vamos a ver esta predicación bien bonita para reflexionar. Señores, Dios a usted lo ha llamado para hablar la verdad y para entender. Dios nos ha llamado para hacer una diferencia espiritual entre lo que se creía en el mundo a través de filosofías e ideologías a venir al poder de Dios vivo. Si usted mira cuando estaba platicando en aquella parábola que el Señor menciona en el Antiguo Testamento de aquel rico, ahí estaba. No dice que se le fue a predicar a él porque estaba muerto y iba a haber salvación, no, porque él mismo le dijo, no, el que hay en medio un gran abismo, ni los que están aquí pueden ir allá, ni los que están allá pueden ir aquí, les. Una ideología que presentaba el Señor porque la gente no entendía esa parte espiritual que se iba a desarrollar hasta en el Nuevo Testamento con el Espíritu Santo, que nos iba a poner esas cosas en el corazón y que nos iba a abrir a las posibilidades del entendimiento para que racionalicemos cada una de ellas. Mi pregunta es, ¿sería el Evangelio diseñado para personas muertas? Yo creo que de ahí debemos empezar a dudar. Vayan, dijo aquel, allá donde mis hermanos, para que digan que aquí está terrible. No le dijo a Abraham, no hombre, si esperate que Cristo va a venir y los va a salvar a ustedes y va a venir a predicarles y va a haber... No, Señor. Le dijo, allá profetas tienen que les hablen. Pero si aún uno de aquí de la muerte se va para allá, le dijo, a hablarle a los vivos, no se van a percatar de nada, contigo más un vivo. Señor, la palabra hay que llevar orden y reglas. Señor, es la palabra de Dios para salvación de todo ser humano. Tenga responsabilidad. Da paz creer como es. Mire que cuando una doctrina está confundida, un gran enlace y conflicto y guerra mental se hace por querer tratar de entrar esa verdad a nuestro subconsciente, como que se detienen los armamentos y se activan las alertas espirituales a decir a nuestra conciencia, no, eso no está bueno, tengan cuidado. Detrás de esas historias es como cuando usted toma algo
y al final le deja algo amargo. Así está todo eso. El evangelio no es miticismo. El evangelio no es historia, fábulas. Es poder de Dios para salvación. No ha venido a nosotros por medio de argumentos, dice su palabra, sino que vino por poder de Dios para cambiar, para transformar, para sacar de nuestras vidas todo aquello que por otra manera no se puede sacar, para darle muerte a los vivos espiritualmente, que estamos muertos. Y para entender el sacrificio de Cristo, hay unas grandes reglas que hay que seguir. Tenemos un gran compromiso con las almas que el Señor pone en nuestras manos. Dios es bueno, sabemos de dónde nos sacó. Deben de ser más importante lo que la palabra dice. Esto es importante, señores. Aquí está la verdad. Aquí está Cristo viviendo. Esto es río de agua viva. Esto es pan del cielo. Esta es una luz. Este es el camino. Aquí está el camino al cielo. No pongamos direcciones equivocadas a las nuevas almas. No hagamos atajos de la Biblia. No hagamos camino hacia el camino ancho. Ahorita hay una gran apostasía. Ya se llegó